prepara tu corazón, porque hoy quiero empezar una serie en este día. En el mes de abril empezamos una serie, la serie Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Pero no es esa fe barata, no es esa fe populacha, ¿sí? No es esa fe de que tú puedes a ti mismo, que no. Por supuesto que tienes que creer en ti mismo, pero tienes que tener un fundamento en tu fe. Y ese fundamento es Dios, es Cristo y es su palabra. La palabra de Dios nos dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. La fe no es obra del hombre, la fe es obra de Dios. Entonces en el mes de abril le damos la bienvenida al mes de abril, que viene recargado con bendiciones para todo este año también. Pero hay un elemento importante en tu vida: necesitas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y porque al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos de ustedes creen que podemos ganar esta ciudad para Cristo? ¿Cuántos de ustedes creen que podemos llevar la gloria de Dios en esta ciudad? Nosotros estamos diseñados con grandeza y estamos diseñados para tomar nuestra herencia. Pídeme que te dé, dice el Señor, y te daré por herencia las naciones de la tierra. No dice las ciudades, dice las naciones. Y dentro de esto, de este proyecto, vamos a empezar a tomar Hermosillo y luego vamos a irnos, y todo México será lleno de la gloria de Dios. Y en este día, en este domingo, el tema que voy a iniciar en esta primera semana es desenmascarando la incredulidad. La mayoría de nosotros somos hombres y mujeres de fe, pero tenemos que examinar y evaluar qué nivel de fe tenemos, cómo está nuestra fe, está desarrollando, está creciendo. Te recuerdo que la fe es un elemento que Dios pone en nosotros para que lo usemos, para que lo desarrollemos, para que la hagamos crecer. Y la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, el verso 14, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, ya no eran 12, porque uno se había ahorcado, se quitó la vida. Se apareció ¿a quiénes? A los 11 mismos. ¿Dónde estaban ellos? Estaban, dice, sentados a la mesa. Y les reprochó. ¿Qué le reprochó? Su incredulidad. ¿Y qué más? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor Jesucristo va con los discípulos y les reprocha porque se había aparecido a varios, y ellos fueron y les dijeron, pero no creían. Entre ellos estaba Tomás, que había dicho Tomás: hasta que yo no lo vea y meta mis manos en sus heridas y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Esa era una situación que estaban, los discípulos estaban incrédulos, y el Señor les reprendió la incredulidad que ellos tenían. Además, porque el Señor ya les había dicho una tras otra y tras otra y tras otra vez que Él resucitaría. Les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día voy a resucitar. Por lo menos en 10 ocasiones el Señor Jesucristo les dijo: no teman, voy a morir crucificado, pero al tercer día me levanto. Se los dijo una y otra, y se lo repitió y se lo repitió. Y cuando Cristo murió, estos estaban llorando, estaban afligidos, estaban tristes porque había muerto, pero no creyeron a la promesa, no creyeron a lo que Él había dicho. Cuando resucitó, no creyeron a los que les anunciaron que Cristo había resucitado. Y Cristo aparece, y quizá ellos todavía no tenían un nivel de expectación. Mira, la mente es tan tremenda. La mente entra en un estado de dureza, y el corazón, que aun cuando tengas a Cristo enfrente de ti, tú vas a decir: Cristo se olvidó de mí, Cristo no me resuelto los problemas. Y es tremenda la incredulidad. A lo mejor alguien de ustedes dice: pastor, te estás equivocando. No vas a hablar de la fe, no de la incredulidad. Para que puedas crecer en fe, tienes que descubrir y desenmascarar todas aquellas características, todas las cosas donde está escondida la incredulidad en tu vida. Porque la mayoría de nosotros estamos aquí porque somos creyentes,
pero puede ser que nuestro nivel de fe no es un nivel de fe apropiado para lo que Dios quiere hacer, porque Dios ha prometido grandes promesas y bendiciones. Pero la incredulidad tiene paralizada a mucha gente y hace que los creyentes detengan su caminar en los propósitos de Dios. La incredulidad es una fuerza espiritual que trata de lograr de que nosotros no nos movamos hacia la dirección donde Dios quiere que nosotros vayamos. Nos impide nuestro caminar en la vida cristiana. La incredulidad, mi hermano, es dañina, es peligrosa y es diabólica, y tenemos que sacarla, arrancarla de nuestra vida, porque muchas veces nosotros nos vamos desconectando, y cada vez que tú te desconectas de Dios, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, estás siendo atrapado por razonamientos, por la duda, por el temor, por muchas cosas que te llevan al estancamiento, a estar paralizado, a la incredulidad. En la Biblia encuentro yo que la incredulidad fue la única razón que Jesús mencionó como un impedimento para hacer maravillas, para hacer milagros, para hacer sanidades. En Mateo capítulo 13, el verso 58 dice que no pudo Jesús hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que sencillamente la incredulidad trata de lograr que nos quedemos nosotros en el mismo lugar donde hemos estado durante mucho tiempo, que no avancemos, que sigamos batallando con los mismos problemas, con la misma depresión, con la misma enfermedad, con los mismos problemas familiares, con los mismos problemas económicos. No estamos avanzando. El mayor obstáculo para los milagros, para nuestra sanidad, para la salvación de nuestras familias, es la dureza del corazón que se refleja en la incredulidad. Hay muchos que están luchando para creerle a Dios, porque estamos viviendo en una generación donde hay mucho razonamiento, donde hay muchos argumentos, donde hay mucha información, y están llevando a mucha gente a dudar de la fidelidad de Dios. Antes de hablar de las características de la incredulidad, para poder nosotros estudiar y desenmascararla y entrar en un proceso de transformación y de cambio, yo quiero decirte, tú estás aquí y vas a recibir una palabra que la tienes que atesorar, pero la tienes que usar inmediatamente, y en esta semana necesitas estar atento a cómo oyes, a cómo hablas, a cómo actúas, a cómo haces, porque te vas a dar cuenta que la incredulidad muchas veces te domina con tus palabras, con tus pensamientos, con tus actitudes, con tus reacciones a los problemas, a las circunstancias. Básicamente hay personas, hay tres tipos de incredulidad. La incredulidad que viene por ignorancia. Como no conozco, como no sé que hay promesas, como no sé, no conozco exactamente qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para muchos Cristo solamente es una religión, pero Cristo no es una religión. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y como mucha gente ignora los propósitos, la palabra de Dios, la misma ignorancia los hace ser incrédulos. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1, el verso 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. ¿Por qué lo hizo? Por ignorancia, dice, en incredulidad. La ignorancia produce ¿qué? Incredulidad. Es que no creo, porque no lo sabes. Entonces ese es un tipo de ignorancia. El otro tipo es la ignorancia deliberada, decidida, que es la rebeldía. Cuando la persona decide ser rebelde, ya hay conocimiento, ya hay palabra, pero decide no creerle a Dios sabiendo la verdad, conociendo la verdad. En Hebreos capítulo 13, el verso 18 y 19 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos, dice ahí, que no pudieron entrar a causa de ¿qué?
¿Por qué no entraron? ¿Por qué no has entrado tú? ¿Por qué no has visto la mano de Dios? Por la incredulidad. ¿Por qué? Porque decidimos no creerle a Dios. Eso se llama rebeldía, desobediencia. Esto es algo, un acto deliberado de nosotros. Decido no creer. Y la tercera es la incredulidad causada por los demonios. Cuando Jesús dice que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros, ahí en Mateo capítulo 13, dice que él no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad que había en Nazaret. Eso era un espíritu, de tal manera que era algo colectivo. No era un problema de una persona, sino que era problema de una región. Y qué tremendo. Cuando ya nos enfrentamos a las potestades que gobiernan en ciertos sectores de la ciudad donde hay tanta incredulidad, donde llega el evangelio. Yo conozco una misionera que estuvo muchos años en un pueblito, más de 20 años, y ganó 2 personas para Cristo en 20 años. ¿Por qué? Porque no discernió que sobre ese lugar había un espíritu de incredulidad. Dice la escritura, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque Dios se mueve por la fe, Dios no se mueve por la necesidad. Si Dios se moviera por tu necesidad, por la necesidad del mundo, te tengo una buena noticia: no hubiera necesidad. Pero como no se mueve por la necesidad, sino se mueve por la fe, Dios solamente actúa en aquellos que tienen fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Un elemento importante en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, es la fe. Por eso, para crecer en fe, primero tengo que saber en qué nivel estoy. ¿Estoy en el nivel de la ignorancia? ¿Estoy en el nivel de desobediencia o de rebeldía? ¿O estoy atrapado en un espíritu que de tanto practicar la incredulidad ya se volvió un espíritu? Le abrí puertas a los demonios. Y quiero decirte que el problema espiritual de la incredulidad no solamente es de la gente. Puede ser un espíritu de incredulidad en una iglesia, puede ser en una persona, en una familia, aún en pastores. Y yo en esta semana tuve que pasar por un proceso y pasar por un proceso de purificación y de limpieza. Porque llega el momento donde encuentras tantos obstáculos y quieres avanzar en algunos proyectos y uno dice, ¿cómo le voy a hacer? Y empiezas a dudar, porque la incredulidad empieza cuando tú empiezas a dudar del poder de Dios. No solamente dudas de ti, sino que dudas del poder de Dios. Y es entonces que las personas empiezan a buscar otras opciones para resolver sus problemas. Tenemos que desenmascarar. ¿Cómo puedo saber si yo soy incrédulo? ¿Cómo puedes saber tú si tu nivel de fe es tan bajo que la fe se convirtió en dureza del corazón y hay incredulidad? Porque alguien te trae una buena noticia: Jesucristo está contigo, Jesucristo resucitó, como le dijeron los discípulos, y aquellos que hicieron, no creyeron. Y viene Cristo y estaban todos sentados ahí, en lugar de estar emocionados, en lugar de estar expectantes, estaban sentados. No creemos. Y Cristo viene, se manifestó, y ahí fue cuando les reprocha su incredulidad. Quiero que veamos varios tipos, ¿sí?, o varias características de una persona incrédula. Y no quiero tampoco que hagas una evaluación de ti mismo sin saber qué es la incredulidad, cómo se manifiesta. Tampoco te consideres tú una persona de la superfe, ¿sí?, que tu fe está al 100, o que estás ahorita ya con tanta fe que estás a punto de desaparecerte aquí y el Señor te transpone. Tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas, pero nuestra fe tiene que crecer, tiene que ir en aumento. ¿Por qué? Por los retos, los desafíos, los proyectos, los planes. Además, porque nuestro Dios es grande. Porque nuestro Dios es grande. Inclusive si tú dices, pues yo no sé si Dios tiene este plan, pero ¿sabes qué, Señor? Yo quiero esto para ti. Yo quiero un desafío mayor, más grande. Si tú pensabas que yo podía hasta esto, Señor, extiéndeme un poco más mi capacidad de hacer cosas grandes para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. Al terminar esta predicación, quiero ministrarle a tu espíritu. Si estás atado por un demonio de incredulidad y no estás pudiendo avanzar, no estás avanzando, quiero en este día, por el Espíritu Santo, quiero que salgas libre de aquí. Pero también, si tu incredulidad es a causa de la rebelión, estás
consciente y estás deliberadamente decidiendo a no creerle a Dios, también en este día quiero que salgas libre de ese espíritu. Pero igual, si estás atrapado en la incredulidad por la ignorancia, quiero decirte a ti que ignoras muchas cosas de parte de Dios, quiero que salgas con buenas noticias de aquí, que conozcas lo bueno y lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver las características de los incrédulos. Número uno, el incrédulo razona a Dios. No le cree a Dios, trata de razonarlo. Y hay algo que yo he aprendido desde hace mucho tiempo: a Dios no se le razona, a Dios se le cree. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Entonces, el razonamiento es muy agudo en esta generación. Todo lo razonamos, todo queremos entender, ¿sí? Y es parte de nuestra naturaleza. Pero para el cristiano, para el que ha nacido de nuevo, ahora tiene un espíritu diferente. Por lo tanto, le cree a Dios, ya no lo razona. Y no puedes poner la mente donde debes de poner la fe. No debes de poner la razón donde debes de poner tu confianza en Dios. El incrédulo razona todo, razona los mandatos divinos, razona lo que Dios dice de que no cometerás adulterio, y rápido la mente empieza a buscar por aquí, por acá, y lo razona. Y una vez que lo razona, lo justifica. Pero muy sencillo. Si la palabra del Señor dice no cometerás adulterio, ¿qué es? ¿Sí? No cometas adulterio, así de sencillo. Entonces Dios no se mueve por tus pensamientos, por tu razón, por tu mente. Dios se mueve por tu fe, y Dios nos manda a vivir por fe, por una sola razón. Dios te demanda a ti que vivas por fe, porque es la única manera en que tú le vas a quitar los límites a Él. La fe es como que tú le abres todos los candados al Señor de tu vida para que opere en el tiempo y en la forma que Él quiera. ¿Sabes qué, Señor? Si tú dijiste, tú lo vas a hacer. Y claro que Dios entiende que nosotros somos tan frágiles y tan pequeños, como cuando aquella mujer María, viene un ángel con un anuncio y le dice: eres una mujer especial y vas a tener un hijo y lo vas a concebir por el Espíritu Santo. Y entra la razón y es normal. ¿Y cómo será esto? Porque entra en juego nuestro razonamiento. Lo que no es normal es que una vez que el ángel le dice: mira, el poder del Altísimo te va a cubrir, la sombra de Dios te va a cubrir, y Él va a hacer esto. Y ella descansó en eso. Lo malo hubiera estado como ¿se acuerdan de Zacarías? Oye, vas a tener un hijo. El ángel está diciendo: oye, pero ¿cómo si mi mujer? No, no te preocupes, mira que Dios. Oye, pero no, ¿sabes qué? Quédate mudo mejor, porque tú no crees. Entonces Dios a veces tiene que ir por encima de nuestros razonamientos. Cuando aquellos varones que eran enviados del Señor como ángeles le dijeron a Abraham que Sara iba a tener un hijo, y Sara estaba allá, y le dijeron: te traemos una noticia, vas a tener un hijo. Y Sara, como toda la mujer, estaba detrás de la puerta y se empezó a reír. Y viene y se te está riendo por incredulidad. No, Señor, no, porque estaba entrando la razón. Así que sabemos que muchas de las cosas que Dios nos va a pedir van por encima de nuestros razonamientos. Es más, Dios le encanta ir por encima y hacer cosas que carecen de sentido lógico, muy práctico. Por lo tanto, cuando Dios te manda a hacer algo, debemos hacerlo con fe y no buscar cómo es que Él lo va a hacer. Cuando tú empiezas a buscar cómo es que Dios lo va a hacer, ya está tu razón y está una parte de la incredulidad aumentada en ti. Tienes que descansar, tienes que confiar en el Señor. Mira, en Éxodo capítulo 14, verso 15 y 16 encontramos que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel, para
por en medio del mar en seco, es decir, divide las aguas. Ya he puesto en ti la autoridad. Ahí está empezando a clamar. ¿Por qué está clamando? Porque está viendo su razonamiento y cómo lo vas a hacer, Señor. Y clamo a ti. Y el Señor le dice: déjate de tus razonamientos, déjate de clamar, actúa. Dile al pueblo que marche. Y es algo ilógico. ¿Cómo? Si está aquí el agua, Señor, espérame, ¿cómo? Pues tú dile que marche y tú extiende tu vara, toma la autoridad y divídelo, tú divídelo. Ya te he dado la autoridad. Tú divídelo. Eres tú quien vas a hacer las cosas, porque ya tienes el Espíritu de Dios. Y dice que extendió la vara y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Dios pide cosas bien ilógicas. Y sería un poco raro decir que Dios es ilógico, ¿sí? Como que Dios va por encima de nuestro razonamiento. Dale 7 vueltas aquí a Jericó, una vuelta diaria. El último día le van a dar 7. Aún Jesús, cuando hay un enfermo, un ciego que está ahí enfermo, dice que escupió en tierra y le untó lodo. Qué cosa, ¿verdad? Le escupió en los ojos. ¿Por qué? Porque va por encima de nuestros razonamientos. Así es Dios. El incrédulo todo lo razona. La segunda característica: el incrédulo es desobediente. Inclusive, la desobediencia es una consecuencia, es un resultado de la incredulidad. Como leíamos ahorita en Hebreos 13, versos 18 y 19, dice: ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Esta es la desobediencia decidida. Dios dijo, ya conozco, ya sé, Dios ha prometido, es más, ya he visto las obras de Dios, plagas, mar abierto, y veo la mano de Dios que Él nos ha librado. Y dice que el Señor juró que no entrarían en el reposo aquellos que desobedecieron, tomaron la decisión de no creer, de no obedecer. Dice, y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? A causa de la incredulidad. Qué tremendo es tenaz la incredulidad. Es muy persistente. Es una atadura que a veces nosotros no estamos conscientes de ella y nos está impidiendo muchas cosas. La tercera característica: la incredulidad es idólatra. Y pusimos aquí un becerro de oro, porque ustedes recuerdan que Moisés subió al monte para orar y buscar a la presencia de Dios y buscar respuesta. Como Moisés no bajaba, ¿qué hizo el pueblo? Dice que se quitaron anillos, aretes, cadenas, todo, y lo fundieron y salió un becerro de oro. Como no veo a Dios responder, necesito un Dios. La incredulidad te va a conducir a que seas una persona que vas a tener un plan B. Son muchos creyentes cristianos que viven en la idolatría porque no han conocido a Dios. A mí me sorprende varias cosas que encuentro en la palabra de Dios. Fíjate qué tremendo. Josué, te recuerdo que Josué le tocó cruzar el Mar Rojo cuando era niño. Él estuvo con Moisés 40 años. Es más, casi a los 80 años de edad, él ocupó el lugar de Moisés, Josué. Todavía él conquista la tierra, y más o menos cuando andaba arribita de los 100 años, él agarra al pueblo de Israel, dice: vengan para acá, tengo que hablar con ustedes. Yo no sé cuál es la decisión que ustedes toman, dice. Si han decidido servir a Dios o si han decidido servir a los ídolos, les dice, que sirvieron sus antepasados, sus ancestros allá en Egipto. Yo no sé cuál es la decisión, pero yo en mi casa, dice, serviremos ¿a quién? A Jehová, a Dios. Yo en mi casa serviremos a Dios. Digan conmigo: yo en mi casa serviremos al Señor. Ahora, ¿por qué Josué les está diciendo eso? Porque, qué increíble, salieron de la esclavitud
y ahí llevaban sus propios ídolos. Cruzaron el Mar Rojo y ahí llevaron sus propios ídolos. Entraron a la tierra prometida y ahí llevaban las imágenes de los dioses que ellos habían sacado de Egipto, porque ellos no habían creído de todo corazón al Señor. Por eso dice en Hebreos que no creyeron, no entraron a la tierra prometida porque desobedecieron, porque había incredulidad, porque ellos tenían ídolos. El incrédulo es un idólatra. Yo me doy cuenta que hay personas que vienen a Vida Nueva, vienen a la iglesia, reciben la palabra del Señor, pero están tan ligados a la idolatría que en la semana o en la tarde o saliendo de aquí o más tarde van a donde están los ídolos, porque no han renunciado. O muchos van de aquí y en su casa todavía tienen ídolos. Yo recuerdo que una familia me habló por teléfono, estaba en un problema muy grave, muy delicado, un asunto familiar. Pastor, venga a orar por mi hija, venga a orar. Y ya casi le decía, si hubiera sabido le hubiera dicho, ¿no? Pero le iba a decir como Jesús dijo: el pan es de los hijos. El pan es de los hijos. ¿Sí? Los perrillos no comen de este pan. No se lo dije, pero dije, si me está llamando, es una familia que va a la iglesia, es una familia que han ido a los encuentros, los jóvenes han ido al encuentro, la señora ha ido a encuentro, la familia, toda la familia ha ido a encuentro. Voy a orar por ellos. Y cuando entro en la casa llena de imágenes y de ídolos por todas partes, yo digo, no han creído de corazón. No han creído, no han entregado sus ídolos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si quieres crecer en la fe, tienes que saber en dónde estás poniendo tu fe. En los encuentros, cuando vamos a los encuentros, cuando hablamos de las causas de maldición y tocamos el punto de la idolatría, hay mujeres, a la mujer le pega bien duro esto. Hay mujeres que rápido y ya me quiero ir. En varios encuentros yo le he dicho a las mujeres, te entiendo, estás entrando en un proceso de rompimiento, le dije. Y sé que este asunto es espiritual y no puedes dejar tu costumbre, tus ídolos. Y no hay problema, yo te llevo y te regreso a Hermosillo, porque lo que más nos interesa es que tú estés tranquila. Nos interesa tu salvación, nos interesa tu transformación, pero quizá no estás preparada y has sido muy confrontada con una mentira, porque no tienen poder, dice la palabra del Señor. No hay autoridad en ellos, no tienen espíritu, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no te extienden, no te tocan, no te sanan, tienen pies pero lo tienen que cargar y a veces se les cae y se les quebra. Es la verdad. Si el otro día en las redes ahí a un Cristo, pero altísima la cruz, pues se les viene el Cristo agarrándose de las piolas y de por aquí y por acá. Qué ridículo, digo, pues ¿de qué se trata? Pues. Y yo lo entiendo, porque fíjate que no solamente el pueblo de Israel iba con sus ídolos ahí, y no solamente gente de que está en Vida Nueva, que tiene años, que conserva ídolos por costumbre, pero no te permite liberarte para creer en el Dios Todopoderoso. Dice el Señor, ¿a qué me van a comparar? ¿Con qué me van a comparar? ¿Con qué cosa me quieren comparar? Si Él es el alto, el sublime, el Dios eterno, no hay nada. Moisés dijo, tengan cuidado porque no vieron ninguna figura. Cuando Dios habló no vieron ninguna figura, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de reptiles, de nada vieron figura. No hay figura de Dios. Y los mandamientos de Dios nos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, ni te postrarás, ni los invocarás. De nada de lo que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Hay creyentes que les pasa como el pueblo de Israel. Fíjate, el pueblo de Israel cuando iba a la tierra prometida, hubo una plaga de serpientes que vino y empezó a morder a todo el mundo. No sé cuántos murieron hasta que viene una revelación de Dios y le dice Dios a Moisés, hazte una asta y sobre una asta pon una serpiente de bronce.
¿De dónde sacas una serpiente de bronce en el desierto, hermano? Y la plaga estaba ahí, pues, oye, ¿y de dónde la voy a sacar? Pues había que hacerla. Había que traerse ¿cómo se llama? Al artesano, alfarero es el del barro, pero al joyero, al que trabaja, al fundidor, ¿sí? Al metalúrgico, hacer el molde, conseguir el bronce, derretir el bronce, y mientras las serpientes estaban picando. Cuando ya quedó, la pone sobre un asta, y es muy parecida esa serpiente al símbolo que usan los médicos. No sé si pueden buscar por ahí para que pongan, cuando él la levantó, decía: el que vea a la serpiente, la picadura no tendrá efecto. La serpiente representa a Satanás. El veneno que mata es el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero la serpiente es una sombra de Cristo, una revelación de que Cristo había sido pasado por el proceso de sufrimiento, de dolor y de muerte para quitar el efecto del veneno y darnos vida eterna. Entonces los que estaban ahí todavía moribundos, en cuanto levantaron la serpiente, ¡fum!, todo mundo empezó a ser sanado. Pero hubo algunos que deliberadamente no vieron, no creo y no veo, y pues se murieron. Mi gusto es, y quién me lo quitará, dijeron. ¿Sí? Y así hay gente terca, hermano. Lo bueno que no vienen en la segunda. Duros de corazón. Ahora, esa serpiente le llamaron la serpiente emplumada. Eso fue en el desierto después de que habían cruzado el Mar Rojo, cruzaron el Jordán, pasaron años, pasaron la época de los jueces, viene la época de los reyes, el primer rey Saúl, segundo rey David, se dividen los reinos y vienen los descendientes de David. Y por allá en Segunda de Reyes dice que un día Dios los confronta porque tenían la serpiente emplumada. Bueno, no es la serpiente emplumada, es la Nejustán. La serpiente emplumada, pues parecía lo mismo, ¿no? Es similar así, ¿no? Ellos todavía, fíjate, habían transcurrido generaciones y generaciones y generaciones, y cuando tenían un problema, allá estaba la serpiente en el asta de bronce. La serpiente de bronce. Hicieron un sistema. Los sistemas nos atrapan y cayeron ellos en la idolatría. El incrédulo es idólatra porque tiene el plan B. Si Diosito me falla, aquí tengo mi santito. Y es más difícil en las mujeres porque la mujer es más orientada a los asuntos de la fe. El hombre, cuando va a los encuentros y se toca ese tema, no le pega tan duro. Nomás no le toques a Malverde, el santo ese Malverde, porque empiezan todos a patalear, ¿verdad? Y los demonios empiezan a salir, ¿verdad? Un aroma marihuana que da ahí luego. Entonces, cuando tienes un ídolo, no puedes creer en Dios porque estás creyendo en tus ídolos. Tienes que hacer pedazos tus becerros de oro. Tienes que hacer pedazos a Nejustán. Nejustán es el demonio de esta serpiente, ¿sí? Así como Dios confrontó al pueblo de Israel y Dios reprochó la incredulidad, hoy Dios te reprocha. ¿Qué onda con tus ídolos? ¿Hasta cuándo los vas a tener ahí? La cuarta característica: el incrédulo conoce y sabe la palabra de Dios, pero no cree de corazón. Muy fácil. Sabe la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios sana? ¿Cuántas veces has puesto manos sobre los enfermos y has orado por ellos? Saben la palabra de Dios, pero cuando tiene un enfermo, llámenle al pastor. ¿Y tu fe? Sabe la palabra, pero no la cree de corazón. Sabe que Dios prospera, pero no diezma y ofrenda, porque la prosperidad sabe que viene como resultado de la obediencia. Ahí andan como Ananías y Zafira, trayendo una partecita solamente.
pero dándose la importancia de que ellos sostienen el ministerio y la iglesia. Eso es incredulidad. Saber lo que dice la palabra de Dios y hasta proclamarlo y decirlo, ¿verdad? Como los borrachitos, no sé si les ha tocado, ¿no? Oye, no hagas eso, mira al Señor, y rápido te sueltan toda la palabra. Es que el Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hasta que se cae el borracho, ¿verdad? Sabe la palabra, pero no la cree de corazón. No ha sido eficaz para ellos. Hay muchas cosas que están en la palabra y quizá las has leído, pero no las has creído. La quinta, el incrédulo es olvidadizo y por lo tanto es ingrato. ¿Cómo? Mira, Dios toma una persona, lo transforma, lo cambia, le da vida, le da propósitos, le restaura la familia, le restaura el cuerpo, le hace cosas asombrosas. Pero de repente él cree que todo lo que ha pasado es producto de la suerte. ¿Sí? Todo lo que es que trae una suerte. El incrédulo le llama suerte a lo que el creyente le llama gracia y favor de Dios. No sé si tú eres de esas personas que tú crees, ¿no? Que todo, no, es que por mi suerte, hasta te andas comprando cachitos de la lotería, raspaditos. Ya con tanto raspadito que has comprado, yo lo que hubieras terminado tu casa. ¿Sí? Porque no quieren trabajar también. Fue por pura suerte, tengo una suerte. No tienes suerte, tienes gracia de Dios, tienes favor de Dios. Mire, en el año 90 nos donaron toda esta propiedad. No estaba en esta condición. Yo estaba tan contento y yo decía: no, hombre, qué suerte tuve. ¿Cuántos quisieran tener esto? ¿Cuántos pastores, cuántas iglesias, cuántos quisieran tener? ¡Qué suerte! En mi ignorancia. Y vino un amigo, hermano precioso, un hombre de Dios, Fernando Sosa. Vino a predicar acá a Hermosillo y le dije: ven, verás, quiero llevarte a un lugar que me acaban de donar. Me acuerdo que había una ventana donde está la puerta, era un salón más pequeño, y por la ventana, porque no traía las llaves, no sé qué pasó, abrí la ventana y vio y miró, y ya lo traje toda la propiedad. Y le dije: qué tremendo, mano. Le dije: qué suerte. Se me quedó viendo. No le llame suerte a lo que es gracia de Dios. Pero te voy a decir algo, me dijo. Has hallado gracia delante de Dios, pero también lo que Dios te da te demanda responsabilidad. Así que yo te felicito por esto, me dice, pero te animo. Dios te va a pedir cuenta de cómo usas este edificio, me dijo. Pues ya no me sentí así con tanta suerte, ¿no? Se acabó la suerte. El problema es que muchos estamos tratando de vivir la vida por suertes. Ojalá y tenga suerte y que me promuevan a mí. Ojalá y suerte y suerte y suerte. No tienes suerte, tienes algo más glorioso que la suerte. Tienes la sangre de Cristo, tienes el poder del Espíritu Santo, tienes las promesas de Dios. No necesitas la suerte para nada. Necesitas gracia y favor de Dios, más y más y más. Pero aceptar lo que viene de gracia como una responsabilidad. ¿A poco creen que Dios, cuando dio a Abraham y le dijo: te bendeciré y serás bendición, fue suerte? Era un plan de Dios. Encontró un hombre que Dios le podía dar todos sus tesoros, porque él sabía que Abraham iba a honrarle, iba a bendecirle. Un hombre de fe, un hombre que todo lo que él hacía era levantar altares de adoración al Señor. Cuando Dios le dijo: dame a tu hijo, te lo doy, fue y lo amarró, ya lo estaba a punto de sacrificar, y le dijo: no lo hagas, porque sé que eres un hombre que conforme a mi corazón, y por cuanto has hecho esto, te bendeciré y te multiplicaré. Ya le había dado una promesa, se le multiplicó aquella promesa. No era suerte, era propósito de Dios de levantar una nueva nación, que hasta el día de hoy la promesa de Dios sobre la nación de Israel ahí está vigente. No es suerte, mi hermano. Sacúdete eso de la suerte. Cuando te veas tentado a comprar el cachito, a meterte las maquinitas, a probar tu suerte, reprende, porque es un demonio que te va a destruir.
Cuando tengas la tentación de probar tu suerte, te voy a dar un secreto. Lo que quieras invertir ahí, tráete una ofrenda para la iglesia. Aquí prueba tu suerte. Si quieres, si se trata de suerte, planta, siembra la semilla en lugar de tirar el dinero. Porque cada día hay gente que tiene necesidad financiera y no sabe que la prosperidad viene como producto de darle al Señor, de honrar al Señor. Yo toda esta semana estuve orando antes de Semana Santa: Padre, los que se van de vacaciones, por favor, Padre, que no se vayan a gastar los diezmos y las ofrendas que son tuyos y míos también, Padre. Que no se los vayan a acabar, Señor. La iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene proyectos, Señor. Que no se vaya, Señor, especialmente aquellos que todavía no han nacido de nuevo y que se echan sus caguamas, Padre, en el nombre de Jesús. Que les caiga mal, que les dé diarrea, Señor. Que les dé vómito, Padre, en el nombre de Jesús. Que se les caiga el pelo en el nombre de Cristo. Ay, Señor, no seas ingrato, hermano. Sí, no seas ingrato. Sé agradecido con el Señor, no seas olvidadizo. El Señor le dijo: cuando sean prósperos, no se olviden, no seas olvidadizo. Número 6. Al incrédulo, cuando Dios le habla, cree que es su imaginación. Estoy escuchando voces. Dice: no, no son voces, es Dios. Sobre todo cuando son cosas que te desafían, que son retos. No es tu imaginación. En otras palabras, en el incrédulo no hay discernimiento entre la voz de Dios, la voz de Satanás y la voz propia. Porque cuando tú estás en tu tiempo a solas, que la mayor parte del tiempo estamos casi a solas, tus diálogos internos a veces son diálogos con Dios, a veces son diálogos que Satanás está entrando por ahí para hablarte, para provocarte, para incitarte. Y a veces es tu propia voz. Pero tú empiezas a decir: ay, qué loco, era lo que me imaginé. En esta semana yo un día que salí de la oficina y fui a la tienda a comprar algo para tomar, y cuando venía tuve una sensación muy fuerte que me dijo: aseguren la propiedad, cómprenle un seguro a la propiedad. Y yo entré y yo pensé que era la voz de mis propios pensamientos, de mis propios temores. Pero tuve que encerrarme y tomarme un tiempo para orar y decir: Señor, ¿es mi pensamiento, es un temor que yo tengo, o es algo que tú me estás hablando? Y el Espíritu Santo vino y me habló y me dijo: soy yo, no porque vaya a suceder un accidente, pero no ignoren las maquinaciones del enemigo. Wow. Y obviamente es un edificio donde entran niños, hombres, mujeres. Tenemos nivel de seguridad no muy alto, no muy elevado, pero sí tenemos un nivel de seguridad. Tenemos los extinguidores, tenemos las puertas de salida, nos falta otra puerta de salida por acá, un mecanismo que en caso de que haya un temblor, ustedes no van a sentir porque se van a mover a nivel de, ¿sí? Usted va a pensar que es la gloria de Dios y allá. Hay veces el Espíritu Santo te habla y te dice: no te vayas por esta calle. Entonces, qué loco. No es tu voz, es el Espíritu Santo hablándote. El incrédulo, es la imaginación, y sigue todo adormecido, todo tonto, ¿verdad? Padre Santo. Número 7. El incrédulo primero tiene que ver para poder creer. Este es como, ¿quién fue? Tomás. Hasta no ver, no creer. Hay muchos que están esperando ver la respuesta de Dios a sus problemas para poder creerle, y no es así. Primero tú lo crees y lo vives. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves ahorita, pero va a suceder. Ya lo vives, ya lo crees, ya lo tienes, ya lo posees. Número 8. El incrédulo tiene la Biblia como un libro de religión más y no como la verdad de Dios.
Para el incrédulo la palabra de Dios no es la verdad absoluta. Para el cristiano la palabra de Dios es la verdad absoluta. Lo que dice Dios es verdad. Así lo dice. Si la Biblia dice que un pez muy grande se tragó a Jonás, yo lo creo porque la Biblia dice. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó a un pez muy grande, también lo creyera. Pero no dice así. Ahí dice la palabra y nosotros debemos de creerlo. Sea Dios veraz, dice la palabra, y todo hombre mentiroso. Dios es veraz, veraz. Hebreos capítulo 5, el verso 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Y tardos para oír significa que ha sido lento, perezoso, flojo, con espíritu de estupor. La palabra estupor es una palabra que de ahí viene la palabra estúpido. Cuando se refieren a una persona estúpida, es muy fuerte la palabra, pero está diciendo en realidad que no solamente, quizá es muy despectivo, es como decir tonto, pero está diciendo: estás aletargado, lento, flojo, perezoso, adormecido. ¿Y cómo se puede ver en el incrédulo? ¿Cómo puedo saber si estoy yo atrapado en que la Biblia es un libro de religión y no como la verdad de Dios? Mira, cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos ansiosos por escuchar la palabra de Dios. ¿Qué reunión hay? Voy el domingo, voy entre semana, voy al encuentro, voy a esta conferencia, estoy en la academia de obreros. En la mañana tomo la palabra, recibo la palabra, comparto. Yo he visto esto, gente que cuando se entrega a Cristo, a todo mundo le quiere dar a conocer las buenas nuevas. Compran las conferencias, compran CDs, compran 3, 4, porque si le voy a regalar a un amigo mío, a otro. ¿Por qué? Porque para él es una verdad absoluta, porque la palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como está convencido de esta verdad, él la comparte y no le da pena. Pero qué increíble es que hay gente que está aquí en la iglesia por años. Su familia no sabe que está en Cristo. Sus amigos no saben que está en Cristo. Su suegro no sabe que está en Cristo. Su novia no sabe que está en Cristo. Su novio tampoco sabe. O sea, ¿y por qué? Porque no ha creído. Y a lo mejor alguien dice: pues es que no tienen que saber. Claro que tienen que saber, como tú tenías que saber. Ellos también tienen el derecho de conocer. Que si rechazan la palabra, eso no es tu problema. Pero el incrédulo no da a conocer la palabra de Dios porque para él es una religión y es mi decisión. Pero para nosotros como cristianos tenemos un mandamiento: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando la palabra de Dios para ti es viva, es eficaz, es poderosa, tú la recibes y la compartes. La recibes y la compartes. Ese es el verdadero cristiano. Cree lo que nosotros estamos luchando, porque no vamos a aceptar ser una iglesia donde usted viene el domingo y se va y no lo volvemos a ver. No, 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 no. Usted viene a la iglesia, recibe la palabra de Dios y se va para ser usado por Dios, para bendecir a estas familias, para deshacer las obras del diablo, porque dice la palabra de Dios: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No seas un cristiano cómodo, no seas un cristiano incrédulo. Sea un creyente, comparte la palabra de Dios. Número 9. Son 83 características y vamos en la número 9. El incrédulo mira a Dios muy pequeño y los problemas muy grandes. Cámbiale, hermano. La incredulidad le envía un WhatsApp a Dios, un inbox a Dios, y le dice: tú no eres capaz de hacerlo. Y en otras palabras le estás diciendo con tu actitud: tú no eres digno de mi confianza. No confío en ti. Ay, Señor. Verás, ponle cuidado a cómo hablas, cómo actúas, cómo piensas. Te vas a dar cuenta que la incredulidad es una raíz tremenda que nos han heredado nuestros antepasados. Cuando empiezas a decir: Dios no puede salvar mi matrimonio, Dios no puede transformar mi vida, Dios no puede arrancar esto de mí, Dios no puede prosperarme. Perdónenme, mis hermanos, pero aún yo mismo como pastor, y me da pena decirles, porque yo debería ser un campeón, un héroe de la fe, pero me doy cuenta que esa raíz de incredulidad, qué terrible. Qué terrible.
vemos nuestros problemas tan grandes, cuando tenemos un Dios tremendamente grande, poderoso, que Él, ¿qué no puede hacer si nos dio a su propio Hijo Jesucristo? Yo digo, Señor, yo renuncio a la incredulidad y a la dureza del corazón. Yo renuncio a esas palabras de que no se puede. Mujeres que dicen, es que Dios no puede cambiar a mi hijo, Dios no puede sacar a mi hijo de las drogas, Dios no puede sacar a mi hija de la inmoralidad, Dios no puede, Dios no puede, Dios no puede. Y quizá no solamente lo estamos hablando, sino que lo estamos pensando. Nos acostumbramos a eso. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que ser libres del espíritu de incredulidad a través de ejercicio durante la semana, empezar a aumentar nuestra fe, a observar estas características. Y por último, la incredulidad. El incrédulo no tiene esperanza, vive sin esperanza, y la poca que tiene la pierde con mucha facilidad. Así es. Obviamente, por la misma dureza del corazón, ¿qué puede esperar? Nada. Pero el que tiene fe alimenta su esperanza. La esperanza es la fe en acción, que vas confiando. No es una espera pasiva, sino que es una espera activa. Sabes de que eso va a suceder, sabes de que un día va a venir, sabes de que Dios lo va a hacer, lo que tú has pedido, lo que Él te ha dicho, lo que Él te ha prometido, Él lo va a hacer. Dios quiere hacer cosas grandes. La incredulidad no solamente no tiene esperanza, contagia a las personas. Qué difícil es tener para una mujer un marido incrédulo. Uy, Dios santo. Por eso dice ahí en Primera de Pedro que la mujer que tiene marido incrédulo, que cuide su conducta para que sea ganado por su testimonio. Con sus palabras y con su trato, con su testimonio lo cambia. Porque necesita ver el cambio. No, hombre. Hay hombres que han llegado a Cristo porque la mujer fue transformada tremendamente, poderosamente. Tú eres uno de ellos. Mira que hay un testimonio vivo. Qué tremendo. Yo conozco casos así. Pero también es muy difícil cuando un hombre tiene una mujer que no es una mujer de fe, cuando es incrédula. Que el marido dice, es que voy a hacer esto. ¿Con qué dinero? ¿Y cuándo? Yo ya no creo en ti. No te creo ni el amén. ¿Sí? Yo no te creo. Imagínate. Y te vas a dar cuenta que tenemos un desafío todos los días para estar viendo todas aquellas manifestaciones del espíritu de incredulidad que nos rodea. Por eso el Señor no hace muchos milagros. Esta comunidad, Vida Nueva, tiene que ser una iglesia de fe, que se manifiestan lo sobrenatural de Dios, los milagros de Dios, donde hay sanidades, donde hay prosperidad, donde hay empresas, donde hay proyectos, donde hay... Yo estaba diciendo, Señor, si tú nos donaste esta propiedad, ¿no nos puedes dar otra? Porque voy al terreno y por más que veo, Señor, ¿cómo será esto, Señor? Ustedes, dile al pueblo que marche, dile al pueblo que ofrende, dile al pueblo que dé. Yo digo, Señor, pues adelante, Señor, le entramos, órale. Pero hoy en la mañana le decía al Señor, Señor, ¿no tienes un edificio por ahí que nos puedas dar para meter unas 2,000 personas ahí antes que termine este año? Y mi fe se elevó así. Y el diablo se enojó. Porque cuando hay una iglesia, cuando hay una persona de fe, ay, el diablo dice, es que si crecen en la fe van a hacer cosas grandes. Y él no quiere que hagamos cosas grandes. Él quiere estorbar la obra de Dios. Pero nosotros no le vamos a dar tregua al enemigo de la incredulidad. Ese demonio, ese espíritu territorial, ese espíritu familiar, lo vamos a echar fuera. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Si es por ignorancia, nos vamos a saturar de la palabra de Dios. A través de la oración vamos a quebrantar y vamos a hacer cosas por fe. Todo lo que el Señor nos diga que hagamos, lo vamos a hacer porque Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pónganse de pie, por favor. Ay, bendito Padre. Oh Señor.
Examínanos, Señor, examínanos. Examínanos. Porque quizás estamos sentados y necesitamos, Señor, una exhortación, como cuando te apareciste a los discípulos y les reprochaste su incredulidad, producto de la dureza del corazón. Te pedimos, Señor, que en esta tarde trates con nuestro corazón. El problema está en la raíz, en el corazón. La incredulidad ha venido dando frutos en nuestra vida. La incredulidad se deja ver, Señor, en nuestra conducta. La podemos ver, Señor, en tanto razonamiento. Aquí hay personas, Señor, cansadas de pensar y de pensar y de buscarle una cuadratura a sus problemas, de cómo los va a resolver. Hay personas agotadas que han estado pasando crisis, dolores de cabeza, depresiones, porque están tratando de encontrarle una razón a sus problemas y a sus soluciones. Las personas, Señor, que han estado enfermas andan detrás de un médico y de otro y otro especialista y otro doctor y otro doctor y otro doctor. Y hay como la mujer de flujo de sangre que en lugar de mejorarse les va peor, porque no hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Dile, Señor, perdóname, 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 Señor. La incredulidad se deja ver en la desobediencia, en el pecado, en la carnalidad, en la idolatría. Perdónanos, oh Señor, por tener otros dioses. Por eso no hemos crecido en la fe, porque estamos alimentando la idolatría, una herencia cultural, religiosa que heredamos de nuestros antepasados, a la cual hoy renunciamos. Renunciamos a los ídolos, especialmente los ídolos que se han metido en el corazón y que están ahí en nuestra casa. Renunciamos, Señor, a la ingratitud. Renunciamos a la falta de discernimiento. Perdónanos, oh Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, Señor, perdóname, perdóname, perdóname? Perdona mi falta de fe, Señor. Perdona mi incredulidad. Así como estás con tus manos levantadas, quizá tú has sido un incrédulo involuntario en cierta manera, porque ha habido ignorancia en ti. Pero la manera como puedes combatir la incredulidad que viene por ignorancia es apropiarte de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, leerla, compartirla, alimentarte más, porque la fe viene por el oír. Cuando tú oyes la palabra de Dios, la ignorancia que produce incredulidad se aleja de ti. Tienes que hacer un compromiso contigo mismo y con Dios. Por el bien tuyo y de tu familia, tienes que hacer un compromiso de oír más lo que Dios dice en su palabra. Pero si tu incredulidad viene como resultado de la desobediencia a lo que Dios ha dicho, por dureza del corazón, y es una decisión tuya no creer en el plan que Dios tiene para ti, no creer en la salvación que Dios te ha dado a través de Jesucristo, si tú todavía estás con una mentalidad de que esto es una religión y puedes practicar esto como cualquier otra religión, no has conocido la verdad, no has conocido a Cristo y no has nacido de nuevo. Y hoy necesitas decirle, Señor, hoy quiero el milagro en mi vida del nacimiento del nuevo. Hoy renuncio a la rebelión y la dureza de mi corazón. Pero si tu problema es un espíritu de incredulidad, ese tiene que ser sacado. Los demonios de incredulidad tienen que echarse fuera de tu vida a través de la oración, a través de la sangre de Cristo. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos todo demonio de incredulidad y dureza del corazón que te ha atrapado.
ese demonio que ha ido creciendo por practicar en tu vida la incredulidad, la idolatría, la hechicería, la brujería, el ocultismo. En el nombre de Jesús, yo ahora mismo, por la sangre de Cristo, enfrento a los demonios de incredulidad que te han controlado, que te han dominado, que te han atado. Por la sangre de Cristo reprendo esos demonios que han estado en tu vida controlándote y atándote, y que han impedido tu milagro de sanidad, de liberación, tu prosperidad, la transformación de tu matrimonio. Hoy, por la sangre de Cristo, le ordeno a Satanás y sus demonios que te suelten ahora, por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Espíritu inmundo de incredulidad, suelta toda persona que está poseída por este espíritu inmundo. Le ordeno que te suelte ahora. Por cualquier camino que haya entrado a ti, le ordeno que salga ahora por 7 caminos. Sal fuera, espíritu inmundo. Sal fuera, espíritu inmundo. Sal fuera, espíritu inmundo. Sal fuera de las familias, sal fuera de los hombres, de las mujeres, sal fuera de la iglesia. Sal fuera ahora, por la sangre de Cristo. Padre, yo bendigo la iglesia, bendigo las familias, las mujeres, los hombres, los niños, los adolescentes, bendigo los ministerios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Bendigo la iglesia para que desarrolle su máximo potencial de la fe. Que se active la fe, que se active la fe, Señor, en nuestras vidas, y que esa fe tenga frutos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial. Que veamos esos frutos de la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea desatada, Señor, nuestra fe a un crecimiento mayor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, gracias. Yo oigo en mi espíritu una batalla espiritual que se está librando, una batalla que se está librando a tu favor. En los próximos días Dios te va a hablar y vas a decir: esta voz es la voz de Dios. En estos días vas a pasar noches y vas a tener sueños, y al levantarte vas a decir: esto es Dios. A ti que habías estado orando por tu esposo y que decías: no puede, Dios no va a poder, Dios no me está cumpliendo. Dios, algo va a suceder. Yo puedo ver una mujer que ha llorado mucho. Veo aún su almohada bañada en lágrimas. Dice el Señor: voy a cambiar tus lágrimas en una fuente de gozo. Seguirás llorando, pero ahora vas a llorar de gozo, de alegría, de ver la transformación en tu vida, en tu familia, en tus hijos y en tu casa. A ti que has estado sintiéndote desesperada, a ti que has estado desamparada, afligida, triste, dice el Señor: seca tus lágrimas.
porque el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, está contigo y he descendido para librarte. Los demonios, la opresión del maligno ya no tiene autoridad en tu vida. Por cuanto has creído a mi palabra, dice el Señor, yo voy a hacer algo sorprendente contigo y voy a hacer que muchos noten la obra que yo haré contigo, con tu familia, con tu casa, dice el Señor. Yo voy a hacer que muchos oigan y vean, para que sus corazones sean transformados. Por la incredulidad y la dureza que hay en sus corazones, yo me voy a manifestar a ellos para que vean que hay un Dios en medio tuyo. Estoy yo, dice el Señor, que te salva y que te transforma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.